Luego hablamos de cómo Dios equipó la iglesia con diferentes siervos, servidores, esclavos, a su servicio, para edificarla y damos un mensaje. Y como que por aquí nos entra y por aquí nos sale. ¿Saben ustedes cuál es el tracto más transitado del cuerpo humano? En donde hay presas y cuellos de botella y todo se queda atascado. Es un tracto de 20 centímetros. En mí pueden ser 15, pero en la mayoría son 20. De la cabeza al corazón. De la cabeza al corazón. Cuando la palabra de Dios entra en la cabeza y baja al corazón, la ponemos en práctica. Pero cuando se queda en la cabeza, es pura información. Es como leer el periódico. Mira lo que dijo fulano, mira lo que hizo sutano, mira cuántos mataron ayer. Pero no interiorizamos lo que eso significa. Y eso significa que Cristo no está en esos corazones. Porque nosotros nos hemos guardado el mensaje para nosotros, como si fuera un gran secreto. Y es algo que tenemos que publicar a voces. La semana pasada comenzamos con la iglesia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si esto quiere funcionar hoy. Comenzamos con la iglesia en el Nuevo Testamento. Su desarrollo histórico, su crecimiento integral y la perseverancia en la persecución. He estado en comunicación con hermanos de Cuba estas semanas atrás y me cuentan que la iglesia está creciendo. De hecho, los bautismos han sido de 15, 20 personas en las semanas. Parece que con esta crisis la gente está interiorizando su necesidad de Dios. Están teniendo temor. Y como no ven ayuda alrededor, ven hacia arriba. Pero ¿saben qué es importante? Que ahí en Cuba hay una iglesia que está saliendo a patear las puertas del infierno y rescatar las almas de ahí mismo. Me imagino que no solo en Cuba. Es en las crisis a través de la historia los tiempos en los cuales la iglesia ha comenzado a crecer. Hermanos, ¿será que necesitamos un socollón para nosotros? Y sí, estoy hablando de la primera iglesia bautista de Cartago, aquí no estoy hablando de otras iglesias. ¿Será que yo necesito un socollón, una crisis en mi vida que me abra los ojos y me ayude a tener compasión por las almas perdidas? A ver, Karina, ¿me ayudas con la siguiente, porfa? Porque esto no quiso. Ok. Esta comprensión de la iglesia neotestamentaria, esa iglesia que todos los días por las casas y en el templo no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, es la iglesia con la que debemos identificarnos. Es la iglesia a la que debemos parecernos. Una iglesia que todos los días en el templo y por las casas no dejaba de enseñar a Jesucristo. Y eso lo vemos porque hay un análisis histórico, gramatical, literal, de las cosas que se cuentan en el libro de los Hechos sobre cómo vivían, cómo actuaban los hermanos en aquel tiempo. Vamos a la siguiente, por favor. También hablamos de que hay dos programas diferentes en el programa escatológico del Señor. O sea, en las cosas que ocurren a los últimos tiempos. Hoy estamos en una cosa que se llama los tiempos de los gentiles, de los cuales Cristo habló en Lucas 11. Y esos tiempos de los gentiles terminan cuando Jesucristo regrese
derrote al anticristo, a todos sus enemigos y establezca su reino milenial. Va a haber entonces un momento en el cual Cristo llama a su iglesia, llama a su pueblo, a todos los redimidos desde su resurrección hasta ahora, los que hemos conocido a Cristo durante la dispensación o el tiempo de la gracia, que es un paréntesis que se hizo en algo que conocemos como las 70 semanas de Daniel, y de la cual la semana 69 se cumplió cuando mataron a Cristo en la cruz, y allí se abre el paréntesis de la gracia hasta nuestros días, y no sabemos cuánto va a durar, pero que se acaba y cada día está más cerca. Y entonces Dios retomará su programa con Israel, llamará de cada una de las tribus de Israel a 12,000 varones para que prediquen el evangelio hasta lo último de la tierra. En aquel tiempo que se llama gran tribulación y que está en el futuro. Mientras tanto, la iglesia estará gozando de las bodas del Cordero, pero antes pasaremos por el tribunal de Cristo, cuando daremos cuenta al Señor de lo que de lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo, dice la Biblia. Es decir, daremos cuenta de aquello que hicimos que glorificó a Dios y daremos cuenta de aquello que hicimos que no glorificó a Dios, sea bueno o sea malo. Y como al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, que no estemos buscando las almas perdidas, hermanos, estamos en pecado. Pasemos a la siguiente, por favor. Ok. La iglesia es un misterio revelado. Es decir, en el Antiguo Testamento no se veía la iglesia, los profetas nunca vieron la iglesia. Ellos ven la profecía, como les dijera. Vamos a decir que yo sé que me voy a salir de foco, que yo estoy aquí donde está hermano Daniel, ¿verdad? Pero estoy a esta altura, ¿ok? Entonces yo veo aquí, veo esta plataforma y veo la banca que está allá, al final, donde está la familia del hermano Timmy. Pero este hueco que está aquí, este valle que se forma, yo no lo veo desde allá, por la posición que tengo. Así es como los profetas veían el futuro. Ellos nunca vieron la iglesia, ellos vieron así plano, pero no vieron la iglesia. Ese misterio se le revela al apóstol Pablo, quien es llamado a servir a los gentiles, y se le confirma a Pedro en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Ok? Pero la iglesia no está ahí o no está aquí para estar sentada. Usted y yo no fuimos llamados a venir cada 8 al templo. No fuimos llamados a venir los martes a aprender, a reunirnos los miércoles por Zoom a aprender. No fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Y entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Venimos a prepararnos para hacer ese trabajo. A eso venimos. Venimos a alabar al Señor, preciosas las alabanzas. Venimos a aprender del Señor. Yo sé que eso que estoy diciendo ustedes ya lo saben, pero la repetición es la base del aprendizaje. Venimos aquí entonces a aprender, a prepararnos para salir a predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, para aprovechar cada oportunidad que se nos presente.
El templo no es la iglesia. El templo es un auditorio. Es un lugar de reunión. Pero bien podríamos estar reunidos en un potrero debajo de un hermoso árbol y seguimos siendo la iglesia del Señor. Gracias a Dios por estas instalaciones. Pero ¿sabe qué tristeza me da que las instalaciones pasen inutilizadas prácticamente toda la semana, excepto los ratitos, porque son ratitos que tenemos culto? ¿Cómo podríamos proyectarnos a la comunidad como hacía la iglesia primitiva? Para que esa comunidad sepa que aquí hay un grupo de personas que somos hijos de Dios, que estamos para servirles, que no somos bichos raros, que aquí no ocurre nada extraño y que todo esto, cuando Cristo venga, se va a quedar aquí. ¿Por qué no lo ponemos al servicio de la comunidad de alguna manera? Aquí hay gente muy inteligente, aquí hay empresarios, aquí hay abogados, aquí hay contadores, aquí hay ingenieros, aquí hay arquitectos. ¿Por qué no nos juntamos y hacemos algo para que nuestra iglesia, con todo lo que posee, se proyecte a la comunidad y les diga: oigan, aquí estamos y estamos para servirles? Y una vez que la comunidad pierde el miedo de venir aquí, con nuestra vida primero y con nuestras palabras después, les predicamos de Cristo. Ya que no queremos ir a ellos, invitémoslos a venir a nosotros, de alguna manera. Karina, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, ahora sí funcionó. Ok, bien. Hay 4 marcas normativas en la vida de la iglesia local bajo el principio de perseverancia, según Hechos 2:42. Uno es la didáctica, la enseñanza. Hoy, el Nuevo Testamento canónico, predicación, estudio bíblico, consejería. No estoy desechando el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. También para que tengamos coinonía, compañerismo. Y recuerden que esta es clase, me pueden levantar la mano, me pueden preguntar. Si no está de acuerdo, dígame por qué. Y tratamos de resolverlo con la palabra de Dios. Para que tengamos una vida comunitaria, solidaria, económica, voluntaria. Para que recordemos, por medio del memorial de la Cena del Señor, que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, no solo por cada uno de nosotros, sino por toda la humanidad. Y que es nuestro deber como iglesia, gracias hermanita, que es nuestro deber como iglesia llevar ese mensaje, el Evangelio de Cristo, a todo el que no ha sido alcanzado por Él, a todo el que no ha creído. Y luego las oraciones. Gracias a los hermanos que oran. Gracias a los hermanos que día y noche se acuerdan de sus pastores y oran. Se acuerdan de los maestros de escuela dominical y oran por ellos. Se acuerdan de las almas perdidas y le piden al Señor que trabaje en esos corazones para que los convenza de pecado, de justicia, de juicio, y entiendan que sin arrepentimiento no hay salvación.
Ahora, una iglesia madura, y cuando digo madura, no me refiero a la edad de los hermanos de la iglesia, me refiero a la madurez espiritual, al conocimiento y a la convicción que hemos adquirido. Y póngale atención a la palabra convicción, porque eso implica estar plenamente convencido de algo. Provoca que la iglesia se expanda. Y esa expansión no es solamente ganar otras almas para Cristo. Eso es la reproducción del rebaño. Las ovejas engendrando más ovejas. Pero también la iglesia necesita reproducirse como iglesia. Yo sé que esta iglesia plantaba iglesias. ¿Cierto, Chemita? Ahí hay un hombre que trabajó en eso. Pero esa iglesia dejó de plantar iglesias. Dejó de ocuparse, porque no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Esta iglesia dejó de ocuparse, no sé en qué momento ni por qué, y ya no importa. Lo que importa es que seguimos ahí sentados en esa misma silla. Esta iglesia dejó de ocuparse en plantar iglesias. Y creo que llegó el tiempo de que volvamos a hacerlo. Pero ¿saben una cosa? Si esperan que el cuerpo pastoral lo haga, no va a pasar. Porque solos no podemos. Si esperan que el encargado de evangelismo y misiones lo haga, no va a pasar porque solo no puede. Se necesita que toda la iglesia esté dispuesta a trabajar. Porque como leímos en 1 Corintios, somos un cuerpo. Intente levantarse de su banca y venir aquí conmigo, pero por favor, deje su mano izquierda en la banca. ¿Puede? No, no es imposible. Es ilógico. Es ilógico que lo diga. Parece un chiste, pero mira que no lo es. Entonces, un pedacito del cuerpo no puede hacer el trabajo que todo el cuerpo tiene que hacer. Si el cerebro quiere que el cuerpo tome agua, pero las manos no quieren coger el agua y llevarla a la boca, no va a pasar. La iglesia comenzó a expandirse en una crisis. Había un hombre llamado Saulo, miembro del Sanedrín, fariseo de fariseos, que pidió cartas a los principales para poder perseguir a la iglesia. Y resulta que era alguien importante, porque cuando apedrearon a Esteban, pusieron sus ropas a los pies de un hombre llamado Saulo, al que después conocimos como el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Luego comenzó una persecución que hizo que los cristianos salieran huyendo de Jerusalén. ¿Sabe? Yo no creo en las casualidades, porque Dios les dijo a ellos, vayan y prediquen el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén. Esta es nuestra Jerusalén. Nos hemos quedado aquí. Y entonces, ¿qué hace Dios? Permite una persecución. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Lo más interesante, que los que iban huyendo, mientras huían, porque los iban a matar o meter en la cárcel o torturar o crucificar inclusive, mientras iban huyendo, iban predicando la palabra a todos los que se encontraban. Y la iglesia comenzó a crecer. Luego viene Dios y le da una, si lo ven en el tercer cuadrito, le da una visión a Pedro, en donde baja un montón de animales que llamaban inmundos, y le dice, Pedro, mata y come. Ay, Señor, yo nunca he comido esas cochinadas, cosas inmundas en mi boca. Uy, no, fuchi, jamás. Y el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y luego lo lleva a la casa de Cornelio, y se da cuenta que a los gentiles también les he dado el Espíritu de Dios, y Pedro entiende
que la salvación, aunque viene de los judíos, no es solo para los judíos, es para toda la humanidad. Y empieza lo que llamamos la misión transcultural. Se funda una iglesia en Antioquía y el centro del cristianismo ya no es Jerusalén. Ahora es Antioquía, si no me equivoco, Antioquía de Pisidia, porque hay 2 Antioquías. Y en esa iglesia hay un liderazgo plural. Es decir, no todos eran judíos, había judíos y gentiles en ese liderazgo. Y me imagino que no siempre estaban de acuerdo. Me imagino que no, hermano Marvin, nosotros ahí arriba siempre estamos de acuerdo. No, llegamos a acuerdos, pero no siempre estamos de acuerdo. Hermano, un micrófono por favor para el hermano Augusto. Aló, buenos días. Es un comentario, bueno, y una sugerencia también. El comentario es que no solo la iglesia se está envejeciendo, sino que es todo el país. O sea, ya hay gente joven, ya hay un hijo por familia. Y bueno, la parte buena es que los jóvenes, según la última encuesta de la escuela esta, de la UNA, la mayoría no son católicos, ahí les estamos ganando. Entonces ahí hay una oportunidad con los jóvenes. Y la otra es que Dios pone líderes. Y hay un líder de evangelismo y bueno, y toda la estructura que tenemos. Pero es que esos líderes tienen que direccionar hacia dónde vamos los de a pie. O sea, usted me dice, vaya y yo voy. Ya el otro día estábamos hablando de eso. Yo tengo problemas con el cara a cara, pero yo puedo llevar en el carro un grupo de evangelistas. Pero yo necesito que me digan, o sea, necesito un plan, ver un plan. Estoy de acuerdo. No ir a tirar así a lo loco. Ya también yo se lo he comentado varias veces. Ajá. Gracias, hermano. Eso era. Bien. Sí, necesitamos un plan que nos diga cómo vamos a crecer, pero ¿sabe una cosa? Si la iglesia espera que ese plan lo haga Marvin Blanco solo, o lo haga Eric Rovira solo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Sí, pastor? Gracias. No debemos olvidarnos que cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? La iglesia ya tiene 1 año de estar saliendo a evangelizar los primeros sábados de cada mes. Sin embargo, nos llegan 10 hermanos. Y qué dicha que el hermano Augusto dice eso, porque sí me gustaría para ver si el grupo lo podemos llevar al parque de San Rafael. Y qué dicha que el hermano pues dice eso. Y de una vez, mi hermanito, el primer sábado de mayo, el 3 de mayo, a las 10 de la mañana aquí, para llevar esos grupos a evangelizar a San Rafael de aquí de Oramuno. Porque a las 10 salimos. O sea, a las 9:30, sí. Para eso, o sea, de eso se trata, hermanos. Ahora, no se trata solo de actividades que la iglesia haga. ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida? Con los que yo veo, con los que hablan conmigo, con los que yo me relaciono, con mi familia. ¿Ven a Cristo en mí reflejado? ¿O tengo que esperar a que la PIBC tenga una camiseta que diga PIBC y el rótulo de PIBC para entonces que la gente me identifique como parte de una iglesia? ¿O será que ya la gente entiende que yo soy parte del cuerpo de Cristo y estoy evangelizando? Yo creo que eso es parte de lo que como iglesia tenemos que saber. O sea, yo no voy a conocer jamás, nunca, a todas las personas con las que ustedes se relacionan cada día y cada año. Nunca. Y no pueden esperarse a que llegue el pastor a dar el plan de salvación a la tía, a la abuela, a la prima, al esposo de la amiga o al compañero de trabajo. No, somos cada uno de nosotros. Entonces yo me pregunto ahorita en estos momentos,
podríamos levantarnos y dar el plan de salvación. En 5 minutos podemos dar nuestro testimonio, podemos hablar de Cristo, podemos guiar a una persona. Y si no es así, ¿qué hemos hecho en todo el tiempo que tenemos de estar aquí? Perdón que lo hable así, pero... ¿Ven? De eso se trata. Vean, aquí estamos entre hermanos, ¿verdad? Hermanito Jorge, ya le doy la palabra. Aquí estamos entre hermanos, ¿ok? Nada de lo que se dice, ni lo que dice Augusto, ni lo que dice Marvin, ni lo que digo yo, ni lo que va a decir Jorge, es para lastimar el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? No, es para despertarnos. Gracias a Augusto por su comentario. Sí, necesitamos propósito y dirección, pero cuando solo 8 de 80 o de 90 tienen propósito y dirección, pocas cosas pueden pasar, porque somos un cuerpo. ¿Me explico? Somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que funcionar. ¿Verdad que usted no se quita las orejas para dormir? No, ¿verdad? ¿Okay? O usted no baña solo el pie izquierdo y el pie derecho no, porque lo bañó ayer, ¿verdad que no? Pues igual es con el Evangelio, igual es en la vida cristiana. Usted y yo necesitamos salir juntos y saber lo que vamos a decir y saber cómo lo vamos a decir. Pero antes de eso, usted y yo necesitamos vivir lo que dice la palabra de Dios, para que cuando la gente nos vea, por lo menos vea un reflejo de Cristo en nosotros. Jorgito. Buenos días, hermanos y hermanas. A mí, digamos, yo el día de evangelismo, yo vine una vez y salí muy motivado. Después ya no pude asistir por eventos fuera de mi control, digamos. Pero sí me sentía triste porque, como dicen, el trabajo es mucho y los obreros son pocos. Y yo decía, aunque yo no sepa evangelizar, por lo menos acompaño. Igual, no seguí. Y un día el Espíritu Santo me movió, me dio inteligencia, me dio la luz y me dice, ¿por qué no pedís tratados y los repartís usted solo? Y la cosa, yo la primera vez que fui con el grupo, yo no sabía, y yo, tenga, y me dicen, me dice el hermano Namán, no, hay que decir, Cristo te ama, o esto, el otro, para que le reciban. Y ya utilicé la fórmula y de verdad. Entonces, ya me iluminó el Espíritu Santo, le pedí al pastor tratados y yo solo fui a vencer la timidez y le dije a los hermanos ahí, más la fila de viejitos cuando es la pensión y toda esa cuestión, le digo, Cristo te ama, y se me iban como pan caliente los tratados. Y nada más me dice, esté preparado el día que una persona le quiera preguntar más de Cristo. Y ya, la cosa es que yo veo que hice algo, que Dios, el Espíritu Santo, me iluminó para que yo accionara de alguna forma, no con el grupo, individualmente siento que aporto algo a la obra y evangelizar. Y el día que alguien me diga, ¿y cómo es eso de Cristo? Yo porque me han dicho, hablar de lo que Cristo ha hecho en mí, de cómo era yo antes y cómo soy yo ahora. Amén. Y ahí hacen la obra. Vea que Dios me ha premiado. A este muchacho vive donde yo vivo. Es nuevito en Costa Rica, es hermano y todo. Y me preguntó por una iglesia. Yo puedo decirle una de allá, pero eso no tiene nada que ver. Cualquier iglesia, mientras la doctrina sea sana, y ahí puede uno mandar, no hay que ser egoísta, ¿ya? Pero él quiso venir conmigo y ya es mi segundo domingo que viene. Y aleluya, ya, y gloria a Dios y toda esa
para la gloria de Dios. Amén, hermanito Jorge, muchas gracias. Y bienvenido por segunda vez y espero que sea la segunda de un montón. Muy bien. La iglesia tiene un gobierno, ya les doy la palabra porque me quedan como 10 minutos. La iglesia tiene un liderazgo plural colegiado. ¿Qué significa colegiado? Que tenemos que llegar a acuerdos, que tenemos que sentarnos allá arriba y revisar si lo que vamos a enseñar todos concordamos, porque puede que pensemos diferente, tenemos que llegar a un acuerdo según la palabra de Dios. Y creo que primero estaba Zeneida. Ok. Dame un momentico, hermana. Entonces los ancianos o pastores, ¿verdad? Que la Biblia usa una palabra que es presbíteros o episcopos, tienen la responsabilidad de la dirección espiritual, la enseñanza, rendición de cuentas mutua. A mi hermano Marvin me puede preguntar, hermano, ¿qué pasó con esto? Pero sabe que también el hermano Marvin nos da cuentas de ciertas cosas a nosotros y nos dicen, no he podido, o está en esta forma, o está en esta situación. Porque aunque él es el pastor general, tratamos de trabajar en conjunto, en un liderazgo plural. Servicio práctico, diáconos. Responsabilidad, servicio práctico, compasión, justicia distributiva. También tenemos un ministerio de obra social que hace un trabajo impresionante aquí en la iglesia. Un trabajo del que la mayoría ni cuenta nos damos. La iglesia local necesita como estrategia aplicar el modelo neotestamentario, que es multiplicar iglesias locales autóctonas, autofinanciadas, lideradas localmente, en lugar de construir mega iglesias, sino tener iglesias periféricas independientes, no que dependan de una iglesia madre. Trabajé con un grupo que mandaban, hacía iglesias y todo eso, pero resulta que el pastor de cada iglesia tenía que recoger los diezmos y enviarlo a la iglesia madre. Y cuando le decían, cuando el pastor decía, oiga, ¿y con qué le doy de comer a mi esposa? Usted vive por fe. Bueno, yo creo que el obrero es digno de su salario. Entonces, ven, hay cosas en las que los hombres hemos desvirtuado la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver, Juanita. Voy a ser breve. Bendiciones, mis hermanos. Ustedes recuerdan, hace unos años atrás, que aquí en la iglesia se impartieron talleres. La femenil estábamos involucradas, ¿verdad? También. Hace un tiempito estoy dando ahí, ¿verdad?, de servicio a un hogar y de pronto me dice, Juanita, ¿a qué iglesia va usted? Porque el cristiano se da a conocer no porque abra la boca y diga yo soy cristiano, sino el hecho del testimonio. Entonces ya le digo a la pacientita, le digo, mira, yo voy a tal iglesia. Entonces me mencionan esa época. Dice, yo iba con mi esposo a unos talleres que dieron. Entonces, debido a eso, ya la señora había aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y dio fruto esos talleres. Me di cuenta que años después, esta familia se identifica con este lugar, pero sobre todo con la palabra del Señor. Me dice el hijo, yo en algún momento estuve ahí. Pues entonces te esperamos de nuevo y lo estoy motivando para que lleguen a congregarse. Entonces, es estrategias, mis hermanos. El salir a predicar, el todo buenísimo. El Señor nos está recordando y nos está jalando las orejitas también. Pero hay maneras como darnos a conocer a la comunidad. Y mi hermano, gracias porque el Señor ha tocado tu corazón para que dé este mensaje y nosotros también, ¿verdad? Pongamos oído también atento y corazón sensible. Muy bien, creo que estaba hermana Zeneida y hermana Cinia. Voy a pedirles que sean concisas, porque ya el tiempo, ya nos tocaron el primer timbre, entonces sí.
Buenos días, hermanos. Yo les voy a comentar. Yo tengo 18 años de ser una hija de Dios y desde que yo empecé en los caminos del Señor, yo le digo, Señor, yo quiero ser evangelista, no quiero estar encerrada en cuatro paredes. Entonces, el Señor a mí me ha dado una forma de evangelizar como muy mía. Yo llego y, bueno, y también que les iba a comentar esto, lo que la hermana Juanita dice, de las dos muchachas y el muchacho que vinieron de Pensilvania, ellos nos dieron una forma de evangelizar tan bonita que ahí fue donde a mí se me desarrolló un poco más la forma de llegar a la persona. Nosotros tenemos que tener mucho amor para aquellas personas que no conocen el Evangelio. Hay unos que lo desprecian a uno, otros que pasan muy rápido, otros que se quedan ahí, ¿verdad? Escuchando, y en 5 minutos, como dice don Eric, uno les da el plan de salvación. Jesús te ama, hay una gran barrera entre nosotros y Dios, esa es una de las verdades. ¿Y cuál es esa barrera? Es el mundo, que no podemos llegar a Dios. Para llegar a Dios tenemos nosotros que tener una responsabilidad en cada uno de nosotros si nosotros queremos, porque esa es otra. Porque el que no quiere, por más que uno le hable. Entonces, hermanos, yo los insto a cada uno de que busquemos cómo llegar a Cristo para que Él nos dé a nosotros esa sabiduría y ese entendimiento para nosotros llegar a las personas, para evangelizarles, darles su plan, porque esto que tenemos nosotros aquí adentro es un pecado si nosotros no lo damos a otros que no conocen a Dios. Amén. Amén. Hermanita Cinia. Pasamos a la siguiente, Karina, por favor. Hermano, usted dijo algo sobre la palabra de Dios. Bueno, ha dicho mucho, pero hace un momentito. Es que cuando una persona tiene y vive la palabra de Dios, entonces tiene la fuerza interior para comunicarla y exponerla a toda persona, dentro y fuera de tiempo. Si bien es cierto, los grupos y lo que se organiza está bien, yo estoy de acuerdo que vayan en grupo, pero eso, el mandato fue ir y predicar el Evangelio. A mí me dieron una orden, y si yo soy hija de Dios, yo tengo que cumplir esa orden, sola o acompañada. Es que eso es un asunto personal de obedecer la palabra de Dios, no esperarme a que se formen o que se haga esto o aquello, no. El llamado a todo hijo de Dios es esparcir el Evangelio, porque la palabra de Dios es como la sal, produce sed en las personas. Yo a las personas no me les acerco para hablarles de mi vida, eso se tiene que reflejar en mí, el testimonio. Yo les hablo la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que transforma y lleva a las personas a las congregaciones. Así es que es una orden que nos dieron, hay que acatar esa orden. Amén. Amén. Bueno, ya el pastor me dio permiso de torturarles un domingo más. Entonces, voy a terminar ese estudio la próxima semana porque ya casi nos tocan el segundo timbre. Pero ahí en esa diapositiva que tenemos, hay 4 dimensiones del crecimiento integral de la iglesia. El primero es el crecimiento espiritual. La meta es madurez en Cristo y el propósito de los ministerios, de los servidores que Él puso en la iglesia para preparar a los santos. ¿Se acuerdan cuáles eran? En Efesios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los apóstoles tuvieron su función fundacional con poderes especiales de Dios para poder hacer creer al pueblo judío que su mensaje venía de Dios.
Profetas, no estamos hablando de los que dicen el futuro o de los que se duermen y Dios les da un sueño y les revela algo. Profeta es un portavoz, alguien que lleva un mensaje que no es suyo, pero es enviado a darlo. Un evangelista, el que tiene ese don especial para presentar el evangelio, el que puede mover a otros a ir a evangelizar. Es alguien que tiene una personalidad magnética y llega como que atrae a la gente y es más fácil que le escuchen. Tiene un don especial para presentar el evangelio. Pastores, los que cuidan a la iglesia, los que también son maestros porque tienen que prepararse para enseñar a la iglesia, a fin de que todos los santos, nosotros, estemos preparados para hacer eso a lo que fuimos enviados. Crecimiento social. Necesitamos proyectarnos a la iglesia socialmente. Que la iglesia sepa quiénes somos. Si ustedes leen Hechos 5, verá que los miembros de la iglesia tenían favor con todo el pueblo. Es decir, le agradaban a la gente por su forma de ser, por su forma de vivir. Además que la religión pura y sin mácula, ¿cuál es? Según Santiago, visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados, a los que están en las cárceles. ¿Sabe? Tengo un hermano y amigo en Venezuela, Salomón Castejón, tiene un ministerio en las cárceles. Ellos van y predican el evangelio a los reos. ¿Alguien quiere hacer algo como eso? ¿Alguien siente pasión por esos hombres que cometieron errores como pecadores, se desviaron un poco más de la cuenta que nosotros y fueron a parar a la cárcel? Pero sabe que por ellos también murió Cristo. Y que ellos de ahí podrían salir predicadores, ministerios, almas rescatadas del mismo infierno. Crecimiento numérico, el cumplimiento de la gran comisión, un evangelismo impulsado fuertemente por la urgencia escatológica pretribulacional. Jesucristo está a las puertas. Los últimos días no vienen, estamos en los últimos días. ¿Sabe que el mundo habla de paz, pero todos los países se están rearmando? ¿Sabe que Estados Unidos ya no es exactamente la primera potencia mundial? ¿Ya eso se pone en duda? Hay países que tienen más barcos, hay países que tienen más soldados y hay países que tienen casi la misma cantidad de aviones. ¿O ustedes creen que lo que está pasando en el Golfo Pérsico es casualidad? Un solo país peleando contra dos potencias y no lo han podido vencer. Estamos en los últimos de los últimos días. Crecimiento orgánico, multiplicación estratégica. Necesitamos volver a sembrar nuevas congregaciones locales funcionales. Imitando la parábola del grano de mostaza. Allá sembramos un poquito y ese arbolito empieza a crecer hasta que es grande. Hermanos, estas paredes son muy lindas, pero nos están ahogando. No podemos estar aquí encerrados. Y lo de ir cada uno, sí, cada uno de nosotros tiene que ir y hacerlo. ¿Sabe? Cuando yo paso por el peaje, generalmente entrego mi monedita, ¿verdad? Y cuando recibo el vuelto, de paso le entrego un tratado a la persona que está ahí. Y bueno, la palabra de Dios tiene poder, pero eso no es suficiente. Yo tengo que ir y predicarle a otros, cara a cara. Y eso requiere que yo tenga que vivir de una manera en la que los otros puedan creer que yo soy un hijo de Dios. Y puedan ver, no a Eric Rovira porque se asustarían, sino que vean a Cristo reflejado en Eric Rovira. Y ese es un trabajo de cada día, y en mi caso es pesadísimo.
difícil. Mi ego tiene que ser pinchado cada vez para desinflarse y que ya no me vea yo, sino que se vea Cristo. Vamos a continuar la próxima semana a partir de esta diapositiva. Si tiene preguntas, apúntelas. Creo que vamos a tener un poquito de tiempo la próxima semana para que usted pregunte y para que su servidor, con la ayuda del hermano Marvin, el hermano Tony, el hermano Edgar, el hermano Miguel y cualquier otro hermano, porque aquí hay muchos hermanos que conocen bien la palabra de Dios, le podamos responder. Que Dios les bendiga.